Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Un gusto en saludarles. Igualmente, Gracias. licenciado. Igualmente, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Hola, hola, ¿qué tal está, Gisela? Buenas tardes, Ligda. Hola, Marta Lucía, qué bueno que está por ahí. Siempre Ligda. Por ahí los molesto con su cámara, por favor. Por favor, tienen por ahí su ley del mercado de valores y mercancías, su ley de derecho de autor y conexos, Sí, licenciada. su ley de propiedad industrial, Sí, licenciada. su código de comercio. ¿Ya estamos? Sí, licenciada. Por favor, díganme el nombre completo de los contratos que encontramos en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y el artículo donde se encuentran. El contrato de edición en el artículo 84. Muy bien, Andrea. El contrato de representación y ejecución pública está en el artículo 93. El contrato de fijación de obra está en el artículo 101. Muy bien, Andrea. Entonces ahí tenemos 3 contratos, ¿sí? ¿Sí? Léanos el contrato de edición, Andrea, ahí en el 84. Ok, voy. Artículo 84. Por el contrato de edición, el titular del derecho de autor de una obra literaria, científica o artística o sus derechohabientes concede en condiciones determinadas a una persona llamada editor el derecho de reproducir su obra y vender los ejemplares a cambio de una retribución. El editor, por su cuenta y riesgo, la obra. El editor editará por su cuenta y riesgo la obra y entregará al autor la remuneración convenida. Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son ahí, alguien que nos diga, cuáles son ahí los elementos personales?
El editor y el autor de la obra. Elementos reales o materiales. La obra por sí misma y la contraprestación. Muy bien. ¿Y el elemento formal cuál vendría a ser? El contrato de edición. ¿En qué forma lo vamos a tener, valga la redundancia, la formalidad? Ahí Por dice, documento forma. privado o escritura pública, licenciada, no especifica directamente. Por escrito, ¿verdad? Por escrito. Entonces tenemos ahí el contrato de edición. Alguien que nos lea el contrato de representación ejecución pública. ¿Lo puedo leer yo, licenciada? Sí, Mario, por favor. Muy bien. Capítulo segundo, contrato de representación y ejecución pública. Artículo 93. Por el contrato de representación o de ejecución pública, el autor de una obra literaria, dramática, musical, dramático-musical, pantomímica o coreográfica o su derechohabiente, cede o autoriza a una persona natural o jurídica el derecho de representar o ejecutar públicamente su obra a cambio de una remuneración. El contrato podrá contener estipulaciones respecto a los actores que desempeñarán los principales papeles, detalles del vestuario y descripción del escenario. Muy bien. Entonces ahí tenemos otro contrato. ¿Quiénes dijimos que son ahí los elementos personales o intersubjetivos? Sería en este caso el autor de la obra y el representante. ¿Será el representante ahí? El empresario de espectáculos, licenciada. El empresario, ¿verdad? El empresario, porque él va a ser la persona que va a contratar con el autor para la representación de la obra. Ahora, ¿quiénes la van a representar? Eso ya es otra cosa. ¿Cuáles tenemos ahí como elementos materiales o formal o reales del contrato? En este caso sería la obra en sí misma y también la contraprestación que media, ¿verdad? Pero no son los ingresos al teatro, ¿verdad? Que usted va a cobrar. Eso no es el elemento material. Si bien es cierto, es dinero, no es la contraprestación, sino la contraprestación es la remuneración en dinero que negocia el autor con el empresario para autorizar la representación de esa obra en público. Hay que tener cuidado con eso. Ahora las entradas, van a ir al Teatro Lux a ver El Coronel no tiene quien le escriba o Blancanieves y los 7 enanitos. Ah, bueno, ¿cuánto va a valer la entrada? Esa es otra cosa. Es distinto y distante de la contraprestación. Eso ya es una relación del público con el empresario de espectáculos, ¿verdad? Vayámonos al siguiente contrato. ¿Cuál es? ¿Quién lo lee? Capítulo 3, contrato de fijación de obra, artículo 101. Por el contrato de fijación de obra, el autor autoriza a una persona natural o jurídica a incluirla en una obra audiovisual o fonograma para su reproducción y distribución, a cambio de una remuneración previamente acordada. Ahí tenemos entonces un tercer contrato que es la fijación de esas creaciones del intelecto en soportes electrónicos, ¿verdad? Fijamos esos contenidos. Ya decíamos, por ejemplo, las series de Netflix, las películas del cine, la música,
¿verdad? Va a ser cualquier obra que esté fijada. Ay, no. Mira, te saliste. ¿Sabes qué hiciste? Les decía, cualquier obra. Puede ser científica, puede ser musical, puede ser artística, puede ser literaria. Una vez esté fijada en un soporte electrónico, va a mediar un contrato de fijación de obra, eso que se les quede, porque ya son solo repasos, ya en una semana exactamente están empezando segundos parciales, si no les ha caído el 20. Ya tienen parciales a partir del 15, yo creo. Así es, Lic. Nosotros parece que nos examinamos el 17. Entonces, vean ustedes, ahí tenemos ese contrato. Ya una vez fijado el contenido de una obra en un soporte electrónico, obviamente va a mediar un contrato de fijación de obra, ¿verdad? Ya sea cuales fueren las clases de obra que pudieran estar fijadas en el soporte electrónico. Eso ya no importa. Elementos materiales, ahí, ¿cuáles tenemos? Tenemos la obra y la remuneración que recibe el autor. También, ¿verdad? Los elementos personales, ¿cuáles dijimos ahí? El autor y el productor. El autor y el productor. Yo les ponía ejemplos, por ejemplo, Sony Music, ¿verdad? Es un productor. Ustedes dirán Tommy Motola, pero igual Sony Music es el nombre de la persona jurídica que realiza las producciones, entonces productor. Metamorfosis, les colocaba el ejemplo, es otra productora, ¿verdad? Entonces ahí tenemos al autor siempre, porque va a haber una obra, y al productor, ¿verdad? Tenemos el elemento formal que es igual para los 3 contratos. ¿Cuál es? O para los 4, yo creo. Que debe constar por escrito y... Que debe constar por escrito. Ahora, no obstante que la ley establece que debe constar por escrito, nosotros vemos que hay libertad de contratación, ¿verdad? Porque se va a manifestar en las cláusulas escriturarias, si fuera una escritura, o en el contenido del contrato. Se va a manifestar la voluntad de los contratantes, pero con el límite, usted no lo puede hacer verbal. Es su voluntad, le va a dar forma a su voluntad de contratación, pero va a ser por escrito, ¿sí? Ahora vayámonos a la ley de propiedad industrial. ¿Qué contrato tenemos ahí y quién lo lee? Cindy tiene por ahí su ley. ¿O no está? Solo están conectados. ¿La tiene por ahí, Cristian? Ahorita, licenciada. Muy bien. Si quiere la siguiente pregunta, licenciada, es que estaba en el baño, disculpe. Vaya. Encontremos ahí nuestra ley de propiedad industrial.
¿No es el artículo 45, licenciado? Por favor, Diego. El artículo 45, licencia de uso de marca. El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder la licencia a un tercero por usar la marca. El contrato de licencia debe constar por escrito. Si es otorgado en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con traducción jurada. Salvo estipulación en contrario que conste en el contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas. A. El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia de su registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviera registrada la marca. B. La licencia no podrá ser cedida por el licenciatario, quien tampoco podrá otorgar sublicencias y no será exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias. C. El licenciatario o exclusivo podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de protección de la marca, como si fuera el titular de la misma. Y D. Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el titular no podrá conceder otras licencias en el país para la misma marca, para los mismos productos o servicios, ni podrá usar por sí mismo la marca en el país respecto de esos productos o servicios. Ahí tenemos entonces el contrato de licencia de uso de marca. Pero para que nosotros entendamos, porque la licencia de uso se entiende. O sea, se entiende con mayor facilidad o con menor dificultad. Mario, ¿qué es la marca? Vayámonos a la terminología. ¿Qué es la marca? Léasela. Ahora voy. Si quiere la leo, licenciada. Por favor, Cristian. Marca, todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica. Muy bien. Entonces, ¿cómo resumimos lo que es la marca? Es todo signo distintivo. Eso es. Todo signo distintivo para un producto es marca. Entonces ya se les facilita un poco más, yo creo. ¿Quiénes son los elementos personales en el contrato de licencia de uso de marca? Es el licenciante y licenciatario. El licenciante y el licenciatario. No vayan a decir licenciante y licenciado. Licenciado es que usted quiere que le digan, pero para eso tiene que estudiar un montón. Entonces, tenemos al licenciante. ¿Quién es el licenciante, Dulce? Es la persona que otorga la autorización para el uso de su marca. Para el uso de la licencia, ¿verdad? Autoriza el uso de la marca, ahí es la licencia. Entonces tenemos al licenciante. ¿Y quién es el licenciatario? Es la persona individual o jurídica que va a hacer uso de esa marca. Muy bien, tanto el licenciante como el licenciatario pueden ser personas individuales o jurídicas, igual que los que vimos anteriormente. De acuerdo con lo que nos decía Diego del contrato de licencia de uso de marca, ¿qué clases de contratos de licencia de uso de marca vamos a tener? Él lo dijo. ¿Cómo va a ser la marca? ¿Cómo va a ser el uso? Puede ser uso exclusivo. Y no exclusivo. Un contrato de licencia de uso de marca con exclusividad, en los términos de la exclusividad, la va a poder utilizar solo el licenciatario y el licenciante ya no va a poder otorgar otras licencias.
¿Por qué? Por la exclusividad que se le está pagando. Ahora bien, si no fuera ese caso, entonces el licenciante sí puede otorgar otras licencias de uso de la misma marca. A eso se refiere. Ahora, cuando se refiere al uso exclusivo en territorialidad, se establecen parámetros territoriales de donde sí está autorizado utilizar la marca y donde no. Encontramos entonces esos contratos. Ahora vayámonos al trabajo de mercado de valores y mercancías así rapidito. ¿Qué contratos? Mire que solo voy a preguntar. ¿Qué contratos encontraron ahí? Ahí tienen su ley, ya lo pueden ubicar. Encontramos el contrato de bolsa, licenciada. Muy bien, Denis, contrato de bolsa. Encontramos el contrato de la sociedad de inversión. Contrato de sociedad de inversión. El contrato de fondo de inversión. Contrato de fondo de inversión, muy bien. Del contrato de fideicomiso de inversión. También. Y de los contratos a futuro, licenciada. Contratos a futuro. ¿No habrá otro por ahí? Contrato de suscripción de valores. Suscripción de valores. ¿Hay otro por ahí? Solo uno les falta. Contrato de opción bursátil, le encontré yo anterior. Ese es accesorio. ¿Algún otro? Ahí no entra el depósito colectivo. Ahí entra Bresner, ese les faltaba. El depósito colectivo de valores. Ahí estamos. ¿Qué son los valores? Alguien que nos lea qué son los valores. Solo la parte conducente, no todos. Artículo 2, licenciada, definiciones. A. Valores. Se entiende por valores todos aquellos documentos, títulos o certificados, acciones, títulos de crédito típicos o atípicos que incorporen o representen, según sea el caso, derecho de propiedad, otros derechos reales, de crédito u otros derechos personales o de participación. Los valores podrán crearse o emitirse y negociarse a cualquier título mediante anotaciones en cuenta. Muy bien. Entonces vamos a encontrar que valores son todos los documentos, los títulos, las acciones, los certificados, los contratos que la ley establece y que como tales tienen incorporado un valor económico, un valor dinerario, quiere decir. Entonces, todos los documentos que contengan valores dinerarios, no importa su forma, no importa cualquier otra circunstancia, son concebidos, entendidos e interpretados como valores. Eso quiere decir. Entonces tenemos ahí los valores. Por ejemplo, si ustedes tienen títulos de crédito, son valores. Hay contratos, son valores. Si ustedes encuentran anotaciones en cuenta, son títulos de crédito desmaterializados. Si ustedes tienen certificaciones de bienes inmuebles, por ejemplo, o de cualquier otro bien dinerario, son valores. Eso es para que se hagan la idea más amplia de los valores a los que se refiere la ley del mercado de valores y mercancías. Si se dan cuenta, estamos trabajando las leyes conexas. Ley de almacenes generales de depósito, ya la vimos. Ley de derecho de autor y conexos, ley de protección al consumidor y usuario, vimos ahí los contratos de adhesión, ley del mercado de valores y mercancías, ley de propiedad industrial. Mínimo tendrían que estar leyendo unas sus 6, 7 leyes ya. Entonces, si no las tienen, agénciense de ellas porque es muy importante irlas agotando. Así tienen manejo de leyes, así más rápido encuentran sus fundamentos legales, Mario. Muy bien. Encontramos entonces que
tenemos esa contratación en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Vamos a ir viendo ahí esos contratos que ya ustedes tienen una noción porque ya realizaron un trabajo. Pero previo a eso, ¿se recuerdan que vimos el contrato de hospedaje? ¿Sí? ¿Qué pueden decir del contrato de hospedaje? Vamos a ver si de verdad están aprendiendo ustedes o no. Yo le podría decir que el contrato de hospedaje es un contrato típico mercantil, ¿verdad? Cuyos elementos personales son el hotelero, que es la persona individual o jurídica que presta esos servicios y otros conexos. Y también el otro elemento personal es el huésped, que es la persona que hace uso del servicio de hospedaje y otros conexos. Sus elementos reales son la tarifa, ¿verdad? Que es autorizada por el Instituto Guatemalteco de Turismo. Muy bien. Sí, y pues el hospedaje, que puede ser simple y puede ser complejo, ¿verdad? Cuando hablamos de hospedaje simple, pues solamente se refiere o se limita al uso de la habitación y a la guarda y custodia de los bienes del huésped. Ajá. Cuando el alojamiento es complejo, pues ya incluye alimentación y otros servicios. Los elementos formales que este contrato contiene son la libertad de forma y que puede constar mediante un formulario. Eso es lo que yo podría decirle, licenciada. ¿Alguien más que nos pueda apoyar ahí con el contrato de hospedaje? Algo que no nos haya dicho Mario. Sus características, licenciada. ¿Cuáles son, Sonia? Que puede ser bilateral, consensual, oneroso, de tracto sucesivo, por adhesión y en la mayoría de los casos. ¿Y cómo define usted o cuál es la razón por la que usted dice que tiene esas características? Primero, es bilateral, licenciada, porque existen dos en el contrato. Segundo, que es consensual, porque ambos están de acuerdo, tanto el huésped como quien presta el servicio está de acuerdo en la habitación, todo esto, ¿verdad? Es oneroso porque siempre hay un precio de tracto sucesorio, porque definitivamente si es una semana de hospedaje, cada día pues representa, ¿verdad? Ese contrato. Y como es de adhesión, no se necesita mayor cosa. ¿Sí lo entiendo yo, licenciada? Muy bien. ¿Algo más que nos quiera aportar ahí, Marta Lucía? Los elementos reales, licenciada. ¿Cuáles son? El alojamiento, que vendría también con la alimentación, la guarda y custodia de los objetos que lleva el huésped, y sería el precio que el huésped le paga al hotelero para estar en el contrato de adhesión. En el contrato de hospedaje. En el contrato de hospedaje, que sería que podría ser también un contrato solamente de adhesión. Muy bien. El formulario de hecho ya es adhesivo, ¿verdad? Y si solo hay un registro, hay tarifas y resulta ser que la relación es verbal, igual también media un contrato, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, hay particularidades que debemos observar en el contrato de hospedaje. En principio es importante advertir que el contrato puede, bueno, en principio una particularidad muy importante es que el contrato de hospedaje, a diferencia de otros contratos que son eminentemente de derecho privado, el contrato de hospedaje tiene relación con el derecho privado, pero también tiene relación con el derecho público. Porque ustedes cuando hacen referencia al Instituto Guatemalteco de Turismo, están haciendo referencia a un ente estatal,
¿verdad? Un ente público. Entonces, a una institución pública. Entonces, ahí vemos cómo se da la relación entre lo privado y lo público, ¿verdad? Entonces, esa es una característica especial que tiene el contrato de hospedaje. Encontramos a su vez que en su naturaleza jurídica se visualiza como un contrato de arrendamiento, como un contrato complejo, porque no solo es el arrendamiento de una habitación, sino también es la prestación de otros servicios, ¿verdad? Ya decíamos el servicio de alimentación, el servicio de depósito de valores, el servicio de internet, de otras prestaciones de servicios, ¿verdad? Netflix, por ejemplo, y demás. Entonces, todo eso hace al contrato complejo. No es lo mismo que si se va y se pide el servicio de una habitación para alojamiento. Entonces, ahí es donde se visualizan caracteres especiales del contrato de hospedaje, como es de dónde se origina. Y pareciera ser que se origina de un arrendamiento, pareciera ser que se origina de un contrato de obra porque hay que elaborarle alimentos, por ejemplo, al huésped, o que tal vez se origina de un contrato de depósito también porque el huésped deposita valores y el hotelero tiene atribuciones de depositario en un momento determinado. Si ustedes se recuerdan que eso se platicó en el contrato el otro día, entonces nos damos cuenta que puede orientarse la naturaleza jurídica a que nos parezca que su origen está en el arrendamiento, su origen está en un contrato de obra o su origen está en un contrato de depósito. Pero nada de todo eso es real, sino la esencia del origen del contrato de hospedaje es que es un contrato independiente de los anteriores, ¿verdad? Es un contrato independiente y que además de ser independiente, es un contrato sui generis, ¿verdad? Porque tiene esa relación de hospedaje, pero también tiene esa relación de depósito y tiene esa relación de obra también, ¿verdad? Entonces, todo eso lo hace complejo, pero independiente y sui generis, ¿verdad? Esa es su naturaleza. En cuanto a las características que nos decía por ahí Sonia, yo creo, vean ustedes en sus características, en principio les decía en su naturaleza, no se olviden, es un contrato independiente y sui generis, de estructura compleja. ¿Por qué decimos que de estructura compleja? Porque media ahí una prestación de servicios de habitación, pero también prestación de servicios de alimentación, otros servicios, ¿verdad? Como el depósito. Y entonces todo eso va siendo una estructura compleja del hospedaje. Por el otro lado, nos decía Sonia, es un contrato bilateral. ¿Por qué? Pues es bilateral porque ambas partes contratantes, hotelero y huésped, obviamente se obligan de manera recíproca. Esa es la razón. No solo porque hay dos, sino porque crean obligaciones recíprocas, ¿verdad? Y tenemos que saber los efectos del contrato para identificar obligaciones y derechos. Entonces tenemos en la bilateralidad que tanto el hotelero como el huésped se obligan recíprocamente. Entonces, al obligarse recíprocamente, pues hay bilateralidad, ¿verdad? Yo tengo derechos y usted tiene obligaciones, pero usted tiene derechos y yo tengo obligaciones. Eso hace al contrato bilateral y conmutativo,
Encontramos que es típico, como decía Mario, y también nominado. Típico porque está regulado en la ley y nominado porque se le ha designado un nombre. Entonces ahí tenemos típico, nominado. Esa es otra característica. Encontramos que es consensual. Sonia no está por ahí. Es que esto va para todos, pero iba dedicado a Sonia. Es consensual. No es consensual solo porque se ponen de acuerdo los otorgantes, como lo dijo Sonia. Es consensual porque basta el consentimiento para que el contrato se perfeccione. En los contratos consensuales, todos los que sean consensuales, basta el consentimiento expreso de los contratantes para que el contrato se perfeccione. En el contrato que es con una característica real, no basta el consentimiento de las partes, sino deben hacer entrega de la cosa objeto del contrato y de la contraprestación para que el contrato se perfeccione. Entonces vean qué diferencia. Solo con el consentimiento expreso de las partes contratantes, el contrato se perfecciona. Entonces el hospedaje es un contrato consensual. ¿Por qué decimos que es oneroso? Pues es oneroso, obviamente, porque se estipulan provechos y gravámenes para ambas partes, ¿verdad? El huésped se va a beneficiar con el uso de la habitación, pero el hotelero se va a beneficiar con el pago del hospedaje, ¿verdad? En tarifa. Encontramos que es un contrato complejo. ¿Por qué decimos que es un contrato complejo? Encontramos que porque contiene prestaciones de diversa clase. Por ejemplo, la habitación, los servicios complementarios de habitación, el suministro de alimentación, el servicio de depósito de valores. Entonces, hay un servicio en específico que es el servicio de las habitaciones y luego servicios complementarios. Entonces, todo eso en su conjunto hace un contrato complejo. Es decir, la estructura de ese contrato es compleja, ¿verdad? Por eso tiene esa característica. Encontramos que, decíamos, los elementos personales son el hotelero y el huésped. Encontramos también que hay un elemento espacial, ¿verdad? Porque hay habitaciones y usted de aquí para allá puede pasar, pero de aquí para allá ya no puede pasar. Entonces ahí encontramos esa característica especial en los elementos. Encontramos a su vez que las personas deben de contar, individuales o jurídicas, con capacidad para contratar. Eso es bien importante, ¿verdad? Que advirtamos esa reflexión. Es importante advertir que hay un contenido en la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo que rige para los establecimientos públicos que prestan estos servicios. Entonces ahí tenemos que están sujetos a inspección, que están sujetos a tener visible un reglamento, que hay una normativa que establece la regulación de los mismos y que se debe de cumplir. Están siendo sujetos de un impuesto, por ejemplo. Entonces ahí tenemos el artículo 29, por ejemplo, en el inciso B de la ley del Instituto Guatemalteco de Turismo, es muy importante para esos efectos. Encontramos también el artículo 4 de la misma ley
que tiene relación con esta actividad. Y les decía, tenemos un elemento espacial, aparte del huésped, aparte del hotelero, tenemos un elemento espacial y tenemos un elemento temporal que son muy importantes. Esos son elementos que están inmersos en ese contrato. Les decía el elemento espacial porque nos referimos a un espacio físico que está autorizado, se utilice. Pero ustedes no pueden andar por todo el hotel paseándose y entrando a cualquier habitación, ¿verdad? Si no hay delimitación espacial, ese es un elemento espacial. Pero también tenemos el elemento temporal. ¿Por qué tenemos el elemento temporal? Porque la permanencia del huésped va a ser usualmente breve, ¿verdad? Pero nada le va a impedir que sea a cambio de una contraprestación en dinero más prolongada, ¿verdad? Entonces siempre va a mediar un elemento de temporalidad. Usted no puede llegar a un hotel y decir, mire, yo necesito un servicio de habitación. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar, verdad? ¿Cuánto le cobramos? Ay, mire, lo voy a pensar. O sea, no, ¿verdad? O mire, me voy a quedar indefinidamente. Tampoco. Hay un elemento temporal. Mire, yo voy a usar cualquier habitación que se me ocurra. No, señor. Es la número tal. Ah, bueno, entonces hay un elemento espacial. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque va a andar usted por donde le dé la gana, pues igual lo van a sancionar, ¿verdad? Entonces, o va a causar daños, y ya vimos que los daños hay que resarcirlos. Encontramos a su vez que los huéspedes y los hoteleros tienen derechos y obligaciones. Entre las obligaciones del hotelero, el hotelero frente al huésped debe darle una habitación en específico, determinar cuál es y que va a estar debidamente equipada. Le preguntan a usted con frigobar o sin frigobar, con refrigerador o sin refrigerador, con estufa, sin estufa, etcétera, ¿verdad? Entonces, allá usted lo que quiere contratar, porque dependiendo de todo eso, así será el precio. Pero esa es obligación del hotelero hacérselo saber al huésped, ¿verdad? Mantenerlo en el uso pacífico de ese espacio temporal y espacial, ¿verdad? Porque a lo mejor usted quiere ir a descansar y resulta que ahí están de fiesta toda la noche, entonces como que no, ¿verdad? Entonces esa es una obligación del hotelero, mantenerlo en el uso pacífico sin molestias en la habitación que usted está contratando. Encontramos también que debe prestarle los servicios normales en principio. Cuando encontramos que debe haber servicio normal, nos referimos a la limpieza, por ejemplo, ¿verdad? A la limpieza de la habitación, a la limpieza de todo lo que hay dentro de la habitación, que debe tener energía eléctrica, que debe tener agua, lo indispensable, ¿verdad? Entonces, eso es obligación del hotelero al huésped, igual que suministrarle los alimentos que han sido pactados en el contrato, ¿verdad? Es también obligación, cuando así se requiriere, de recibirle para guarda y custodia en depósito dinero o también objetos de valor, ¿verdad? Y expedirle el resguardo, el recibo correspondiente por esos bienes que usted está depositando. A contrario sensu, puede negarse cuando los valores son de valor extremo, valga la redundancia, y no hay la seguridad específica para que puedan resguardarlos. Entonces ahí
se libera de esa responsabilidad el hotelero. Encontramos a su vez que si hay daños, pues obviamente si hay responsabilidad del hotelero, pues deberá resarcirlos conforme lo contratado. Respecto de el huésped al hotelero, en principio debe pagar el precio del hospedaje, ¿verdad? El precio de la habitación, incluye alimentación, incluye otros servicios, etcétera. Entonces, le entregan controles para el televisor, le entregan controles para el internet, etcétera. Entonces, usted debe hacer efectivo el pago que corresponde en concepto de un hospedaje complejo, por ejemplo, viendo cuáles son las tarifas que deben estar autorizadas, en este caso por el Instituto Guatemalteco de Turismo, eso lo establece la ley orgánica. El uso conveniente de la habitación, no le puede dar un uso distinto para lo que la habitación en términos de normalidad está establecida. Y por el otro lado, pues observar los deberes de respeto y buena educación y comedimiento hacia los demás huéspedes o cumplir con las reglas de higiene, de moralidad, de buen comportamiento respecto de el lugar que está compartiendo con otros huéspedes, ¿verdad? Porque no siempre va a ser solo usted el huésped. Entonces, ahí tenemos obligaciones del huésped para el hotelero. Por el otro lado, tenemos que hay causales de extinción. Recuérdense que en todos los contratos, porque aquí no vamos a desarrollar 1000 contratos, porque no da tiempo, pero lo que sí vamos a aprender es cómo se aprende a estudiar contratos mercantiles. Esa es la finalidad. Entonces, vean, hay causales de extinción. Entre las causales de extinción hay una que siempre van a encontrar que aparezca en todos los contratos. Por vencimiento del plazo, ¿verdad? Porque si vence el plazo, no es prorrogable o no hay prórroga, entonces encontramos que no hay más contrato, se extingue. ¿Pero por qué se extingue? Por vencimiento del plazo, por vencimiento del plazo. Entonces encontramos dentro de las causales de extinción, que la primera va a ser por vencimiento del plazo pactado en el contrato, ¿verdad? Esa es la primera, por el transcurso del plazo convenido. Pero también tenemos que puede darse por concluido porque haya violentamiento de las normas o de los reglamentos que regulan el hospedaje. Entonces ahí puede darse la extinción también. Mire, usted está haciendo escándalo aquí en el hotel y eso es contrario a las normas de sana y buena convivencia. Entonces, por favor, me guarda su equipaje y hasta luego. Entonces, ahí es una causal de vencimiento, extinción del contrato. Encontramos que aparte de la violación de esos pactos a los reglamentos, también va inmersa la posibilidad de que el huésped se ausente. No sabemos dónde está, transcurren más de 72 horas, o sea, 3 días, y el huésped no aparece. Entonces, ¿qué pasa ahí? No deja aviso, no regresa, no hay alguna advertencia, ya transcurrieron las 72 horas, entonces se da por concluido el contrato de hospedaje. ¿Qué pasa si el huésped no hace efectivo el pago por servicios contratados en el contrato de hospedaje?
causal de extinción del contrato. Y si hay otras causales que se puedan aludir, de acuerdo a lo convenido en la contratación, se da por extinguido el contrato. ¿Qué pasa en el caso que ya no aparece el huésped? A ver, cuéntenme, porque eso ya lo vieron. ¿Qué pasa? Se espera un tiempo prudencial y se puede sacar las cosas de los huéspedes, y pasado un mes aproximadamente, creo yo, si no estoy mal, se puede poner en venta o en subasta o lo que sea conveniente para el hotelero. Bueno, y usted va a sacar las cosas y ahí se van a quedar afuera y para la mano de Dios, ¿o cómo? Ellos lo van a tener como guardado, o sea, ellos lo van a tener en resguardo, y ya pasado un tiempo, entonces es donde ellos ya deciden si lo venden para poder recuperar lo que el hotelero el huésped no les canceló. Muy bien, solo antes de eso, Marco Antonio nos decía algo muy importante. Ahorita voy, Cristian. El derecho de retención. ¿A qué se refiere, Marco Antonio, con el derecho de retención? Podemos retener los bienes muebles, creo que dentro de un plazo determinado, ¿verdad? En concepto de pago. Ajá. Y puede ser a través de juez o sin juez, ya solo podemos retenerlo solo así porque como no nos cancelaron el debido tiempo, ¿verdad? Para eso tenemos la intervención del notario. En principio lo que decía Marta Lucía, ¿verdad? Hay que elaborar un inventario, ahí se recuerdan. Porque ¿cómo hago constar yo qué hay ahí? Ay. Entonces, en principio tenemos que elaborar un inventario. Luego que se va a pedir, ¿verdad? Que se vayan a inventariar los bienes, necesitamos presencia de testigos, ¿verdad? Vamos a sellar, vamos a resguardar, como decía Marta Lucía, las maletas, lo que haya ahí, objetos que se encuentren cerrados quedarán cerrados, lo que no se resguardará. Y obviamente los bienes que se han extraído por el hotelero y se han inventariado, pues se van a vender, como decía por ahí Marco Antonio, porque está el derecho de retención que se aplica en materia de derecho mercantil. Entonces necesitamos la intervención del notario, ¿verdad? Necesitamos la intervención del notario. Y si transcurrido el plazo que la ley otorga, que son los 30 días que decía Marta Lucía, no ha cancelado el huésped esos servicios, pues entonces del precio de la venta se van a cubrir los gastos de la misma y el derecho de pago al que tiene el hotelero. Posteriormente, entonces, si hay un saldo, ese saldo va en depósito a una cuenta en una institución bancaria y finalmente hay que esperar un plazo. ¿Alguien se recuerda cuál es el plazo? 5 años, licenciado. 5 años. Si transcurridos 5 años no aparece el huésped, porque el remanente sería para el huésped, ¿verdad? Remanente es sobrante. Entonces, pasa esto a beneficio de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este es otro tópico muy importante, porque ¿quién garantiza que no algunos hoteles están subvencionando la educación de ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos que
pasa ya como un beneficio a disposición de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya. El derecho de retención sobre el equipaje es un privilegio del hotelero, pero el derecho de retención aplica sí y solo sí para derecho mercantil. Entonces es un derecho de privilegio que tiene el hotelero porque él va a tener un derecho preferente sobre los bienes que respondan por el importe del hospedaje, ¿verdad? Entonces no pagó el huésped, pero hicimos el remate en pública subasta de los bienes y por lo tanto ya nos pagamos el servicio de hospedaje, el servicio si es complejo o no, y luego posteriormente a esa venta en subasta, que a eso se refiere la venta notarial, encontramos que se va a dar la realización de los pagos a que se ha hecho referencia, lo que fuera necesario, y finalmente pues estaremos con el remanente si hubiere, ¿verdad? Con ese saldo. Entonces a eso se refiere el contrato de hospedaje. Entonces tiene unos tópicos interesantes. Solo por el orden, Cristian quería decir algo antes, Denis. No, ya abarcó todo lo que iba a decir, licenciada. Ah, bueno, perdón. Sí, Denis. Licenciada, al final de todo esto, el saldo que se deposita en una entidad bancaria, pues si transcurrieron los 5 años y no se apersonó el huésped a reclamar el saldo, entonces aquí es donde se adjudica gratuitamente para la Universidad de San Carlos. Así es. Ahora, ¿qué pasa? Que si este hotel no está autorizado, licenciada. ¿Quién no está autorizado? Digamos que hubiera un hotel que solo porque la leyenda diga hotel, pero si no está autorizado, ¿qué pasaría ahí? ¿No está autorizado por el Instituto Guatemalteco de Turismo? Pero igualmente hace el depósito. Sí. No pasa nada y el depósito es para la universidad. Gracias. Bueno, sí, Mario. Sí, licenciada, estábamos hablando del derecho de retención. El derecho de retención aplica únicamente para el ámbito mercantil, ¿verdad? En este caso, el hotelero tendría que ser una entidad debidamente autorizada y estar también registrado como comerciante individual o social en el registro, el registro mercantil, valga la redundancia, ¿verdad? Contar con su patente y con todos los permisos. De lo contrario, no operaría ese derecho de retención. Así es, Mario. Gracias, licenciada. Sí, lo que planteaba Denis es una excepción a la regla, pero realmente todo eso se hace en proceso de autorización, porque desde el momento en que estamos teniendo relación con el derecho público, entonces hay que cumplir normas de derecho público, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la ley del Instituto Guatemalteco de Turismo, tenemos el Código Tributario también, entonces, porque está sujeto a impuestos. Entonces, vean, esa relación de derecho privado, derecho público es muy importante en este contrato, porque se unifican las dos áreas del derecho, ¿verdad? Las dos ramas del derecho público y privado, ¿verdad? Y hay procesos de inscripción en el registro mercantil, como empresa mercantil, como comerciante individual y como sociedad mercantil, ¿verdad? Porque podemos hablar de el hospedaje que está por mi barrio, pero también del Camino Real, pero también Intercontinental, pero también etcétera, ¿verdad? Entonces no crean que son pequeñitos solamente. Entonces, vean, tenemos los contratos de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías que hay que pulir mucho porque ya el próximo día que tengamos clase vamos a estar con ellos, y el contrato de participación. El contrato de participación es un contrato pequeño
que pueden estudiarlo a la luz del contrato de sociedad para que vean las diferencias, ¿verdad? Sí, Juan Gabriel. Y eso vamos a estar viendo el próximo día. Así es que para que no lleguen en blanco. Que tengan buena noche y éxitos en notariado. Licenciada, perdone, entonces sí vamos a tener clases el día lunes. licenciada. Y el día miércoles, no sé si vamos a tener también clases, porque el día martes nos corresponde. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias. Buenas noches, Marta Lucía. Lo